Esto es Plaza Pauta. Un debate muy interesante se ha dado en las últimas semanas que gira en torno a la potencial tarificación por congestión que provocan los autos. La conversación la inició a través de una carta al diario El Mercurio un grupo de firmantes reunidos en la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, Sochitran, que plantea que una de las consecuencias del COVID-19 es una muy significativa y sostenida reducción de usuarios del transporte público, lo que a juicio de ellos está produciendo un déficit que va a ser muy difícil de paliar. Obviamente no tardaron en escucharse las voces en desacuerdo que postulan que ya con el pago de los permisos de circulación e impuestos varios se castiga suficiente el uso del automóvil en nuestras ciudades. Hoy en Plaza Pauta comenzamos a desmenuzar este debate y vamos a partir conversando con Ricardo Urtubia, que es ingeniero y académico de la Universidad Católica y parte del directorio de la Sochitran. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Plaza Pauta. Hola, Constanza, buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti. A ver, vamos por parte. La tarificación por congestión es un asunto que se ha discutido por largo tiempo, ¿no es cierto?, en Chile y en otras partes del mundo. ¿Por qué ustedes, desde la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, creen que el tema cobra especial relevancia hoy cuando estamos comenzando a pensar cuál va a ser el futuro de las ciudades post-pandemia? Bueno, es cierto, este es un tema que se viene empujando desde los años 90. De hecho, hubo un intento de ley que duerme en el Congreso que se trataba justamente de cambiar la ley para poder implementar este tipo de medidas. ¿Por qué ahora es un buen momento? Porque lo que está pasando ahora es un momento único en la historia. Es por primera vez en la historia de nuestras ciudades tenemos muy bajo uso de las calles, ¿ya? Y al mismo tiempo el transporte público está bajo un riesgo gigantesco, ¿ya? No hay financiamiento para el transporte público. Si el transporte público se queda sin financiamiento, ¿ya?, dejamos a una parte importante de la población, que además es población más vulnerable desde un punto de vista socioeconómico, sin poder viajar a realizar sus actividades habituales, incluido trabajar y estudiar. Entonces, la idea de implementar la tarificación vial ahora tiene que ver con aprovechar la oportunidad, ¿ya? Y también pensando en que en un futuro, con o sin crisis del COVID, en un futuro cercano, vamos a necesitar reducir el uso del auto de manera significativa de todas maneras, ¿ya?, por el cambio climático. Entonces, esta es una oportunidad para hacer los cambios, ¿ya?, donde tal vez hay un poco más de facilidad política, por así decirlo. Quizás la autoridad está muy preocupada de otros problemas que son más urgentes, pero estos temas igual pueden seguir avanzando, y para el futuro que viene inmediatamente después esto es clave. Ustedes además afirman que los automovilistas en Chile no pagamos todas las externalidades negativas que producimos. ¿Cuáles son esas externalidades negativas, a juicio de ustedes? A ver, las externalidades negativas que genera el automóvil son, primero, la principal externalidad es la congestión, ¿ya? Cada vez que alguien decide hacer un viaje en auto y entrar al sistema de calles de la ciudad en auto, lo que hace es hacer que todos los que están andando en auto se demoren un poquito más. Y cada auto más que entra al sistema hace que esto aumente en un poco más, ¿ya? Entonces la congestión, ¿ya?, que es hacer que los demás se demoren más, es la principal externalidad. Y el tiempo tiene un valor en plata, ¿ya? Otras externalidades negativas son las emisiones, ¿no es cierto?, el ruido, los accidentes y el desgaste de los caminos, ¿ya? Entonces, son cosas son costos que la sociedad percibe como un todo, ¿ya?, pero que lo genera solamente un subconjunto de la sociedad, que son los automovilistas, ¿ya? Perfecto. ¿Cuánto es eso? Que es como la pregunta que hay. ¿Cuánta plata es? Si uno toma, hay un artículo de un colega mío, Luis Ricci, de la Universidad Católica, en que él estimó cuánto era el costo de todas estas cosas por vehículo y por kilómetro, ¿ya? Y los costos externos de un auto en Santiago son $0.50 por kilómetro. Es decir, 400 pesos por kilómetro. Estos son los costos que el resto de la gente está percibiendo por el hecho de que ese auto se mueva 1 kilómetro. Si tú multiplicas ese valor, ¿ya?,
por los kilómetros recorridos al día en una ciudad como Santiago, lo que obtienes es que los autos generan un costo en externalidades del orden de $8 millones al día, ¿ya? Wow. Tú sumas esto en un año, ya tomando en cuenta que hay fin de semana, no voy a explicar el cálculo con lujo de detalle, si tú tomas esto en un año, te quedas con que el costo total del uso del automóvil en una ciudad como Santiago al año son 2.000 millones de pesos, ¿ya? Esto es una línea de metro de 25 kilómetros nueva. ¿Ya? Eso es lo que cuesta que la gente ande en auto. Es mucha plata. Ahora, la idea no es que que la gente pague 400 pesos por cada kilómetro que anda. Es una fracción, ¿ya? Y eso tiene dos efectos positivos. Uno, que puede recaudar un poco de plata, por ejemplo, para subsidiar mejor el transporte público, pero por otro lado generas un desincentivo al uso racional del auto. Entonces, todos los viajes en auto, que son un poquito tontos, por así decirlo, si como ir a comprar pan a la esquina, ¿ya? Sí, se ven desincentivados y no ocurren. Estamos conversando con el ingeniero Ricardo Urtubia sobre la tarificación por congestión de los automóviles. Ricardo, la contraparte de ustedes en esta discusión, esta polémica que han llevado a través de las cartas del Mercurio, el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz, Diego Mendoza, señalaba en una de esas cartas, hacía como un desglose de todo lo que debía pagar el dueño de un nuevo auto, incluido permiso de circulación, inscripción, impuesto verde, etc. Y él tomaba como referencia un auto de un valor de 9 millones de pesos y decía que para ese auto, a los 24 meses, ya se habrían pagado 10 millones de pesos. ¿No son suficientes esos montos a los que él mencionaba, esos 10 millones de pesos, para castigar el uso del auto? Y te quiero hacer en paralelo otra pregunta porque creo que va unida, si es que tú estás de acuerdo con este cálculo del señor Mendoza. La segunda pregunta es si no había una medida intermedia que se asomara como efectiva. Claro, a ver, respecto hacia lo que pagan hoy día los automovilistas es suficiente, claramente no, ¿ya? Los montos descritos por quien respondió a nuestra carta tienen que ver más que nada con el uso del auto, ¿ya? Y con el usufructo de tener un auto. Y poco tienen que ver con esto que hablábamos de las externalidades, que es decir, costos que generan los usuarios del automóvil y que pagan todos, incluyendo personas que no andan en automóvil, ¿ya? Entonces, este costo total, que yo lo dije mal, antes dije 2.000 millones de millones, son 2 millones de millones, pero igual es un montón de plata, no está cubierto para nada ni por el permiso de circulación, ni por los impuestos verdes, ni por nada. Está lejos de cubrir una fracción. Entonces, no hay, queda espacio todavía para desincentivar el uso del auto mediante cobrar lo que es justo, ¿ya? Porque aquí lo que tenemos es que la gente que no usa el auto está percibiendo estos costos, ¿ya? Eso es lo importante. Respecto a si hay otras maneras, claro que hay otras maneras. Por ejemplo, uno puede hacer que estacionarse sea muy difícil y caro en los lugares donde la gente va en auto, ¿ya? Eso también es una medida interesante y buena. Tiene el problema de que no recauda tanto, tal vez, ¿ya? Bueno, depende de cómo lo hagas, pero hay muchas maneras de hacer esto. La tarificación vial es atractiva porque es más eficiente, ¿ya? Te cobra por entrar a los lugares específicos, en los horarios específicos, ¿ya? Y además tiene la gracia de tener este efecto como de corregir esta distorsión, en el fondo, de hacer que quienes están generando el costo paguen parte de ese costo y disminuyan su uso irracional del automóvil. Perfecto. Si esto se aprobara eventualmente, ¿cómo funcionaría y a dónde irían a parar esos recursos? Eso es una muy buena pregunta. Yo ahí no lo sé, porque de hecho esto según la Constitución actual no puede ser, ¿ya? Entonces no está claro cómo tendría que implementarse. Hay una ventaja, que es que en Santiago, por lo menos, la mayoría de los autos, o un gran número de los autos que ya transitan por Santiago, tienen el tag, ¿ya? Entonces la tecnología para hacer el cobro existe. ¿Cómo sería esto? Uno debería definir un anillo en la ciudad, en torno al área más congestionada de la ciudad, y en todas las calles que acceden a este anillo tienen que estar estos pórticos parecidos a los de la autopista que hagan un cobro por entrar, ¿ya? Para hacerse una idea, esto está implementado en Londres.
En Londres, Sí. el cobro por entrar al centro de Londres son 10 libras, es decir, del orden de 10.000 pesos. Y eso era en tiempos normales. Ahora que Entiendo viene la además que crisis, lo van a subir ahora. lo van a subir. No sé cuánto, pero en una cantidad importante. O sea, tengo entendido que van a terminar pagando... Justamente como una de las medidas post-COVID de nueva normalidad. Exacto, y justamente en Londres lo hacen por las dos razones que conversábamos antes, para desincentivar el uso del auto y permitir de esa forma que el transporte público de superficie se mueva rápido y de manera eficiente además y segura, sin ir tan lleno, porque mientras más rápido tú tengas a los buses, menos hacinamiento hay en ellos y menos probabilidad de contagio. Y también para que haya espacio para las bicicletas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, este aumento del costo hace que recaudes más plata que puedes usar para subsidiar el sistema de transporte público que se está desfinanciando en todos los lugares del mundo, porque la demanda está bajando. Y se necesita mover trenes y buses con capacidades con pasajeros por metro cuadrado muy inferiores a las cantidades para las que se diseñan los sistemas, ¿ya? El sistema de transporte, por ejemplo, el Metro Santiago es rentable porque está pensado que en las horas puntas va a mover del orden de 6 pasajeros por metro cuadrado. En el escenario del COVID eso es infactible, tienes que mover menos. Entonces, eso hace que el metro sea mucho más caro, porque va a tener que mover menos gente ya con los mismos trenes, o sea, va a tener que hacer que haya más trenes o hacerlo más rápido, no sé, algo va a pasar. ¿Ya? Y hay que corregir eso de alguna forma. Entonces, hay que subsidiar más el transporte público para que no deje de existir. Exacto. Pero volviendo al caso de Londres, que tú mencionabas, que sí existe la calificación vial para automóviles, y que incluso ahora van a subirla de 10 a 12 libras, como a 12.000 pesos. Londres tiene un sistema de transporte público bastante ejemplar, que es bien distinto al de la ciudad de Santiago, en que tenemos un metro muy bueno, porque aún le falta mucho alcance, digamos, muy bueno en calidad, pero le falta alcance, y el resto del sistema de transporte público, el Transantiago no es muy bueno, tiene los problemas que hemos padecido en los últimos, 10, 15 años, y además se suma esto me pregunto si de verdad esta medida desincentivaría ahora el uso del automóvil, dado el temor que tenemos a usar el transporte público debido a la pandemia. Y además en ciudades súper extendidas como Santiago, digamos, que los tiempos de traslado para un porcentaje importante de la población son de 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas para volver a sus casas. Sin duda, pero eso es para la gente que se mueve en transporte público. De hecho, esa es justamente a la gente a la que tú quieres ayudar más con una medida como esta, ¿ya? Los viajes en auto en Santiago son solamente un 27% de los viajes que se hacen al día, ¿ya? Solamente un 27% de los viajes que se hacen al día en Santiago se hacen en auto. De esos viajes, la mitad son de un largo inferior a 5 kilómetros, ¿ya? O sea, son viajes que no es tan importante, muchos de esos viajes probablemente no es tan necesario hacerlos en auto. Y además, la mitad de esos viajes, ¿ya? No exactamente la misma mitad, pero otra mitad de esos viajes, está realizada por hogares, personas que pertenecen a hogares del primer quintil de ingresos, es decir, los hogares más ricos, ¿ya? Entonces, cobrar un poco, yo no estoy diciendo que cobremos los 400 pesos por kilómetro que calculaba Risi de costo de externalidad. Sí. Cobrar un poco, ¿ya? Hace que el auto se use de manera más eficiente. Hoy en día el costo de usar el auto es demasiado bajo, ¿ya? Y por eso vemos congestión, ¿ya? La gente sigue percibiendo que conviene andar más en auto. Ahora, es cierto que el sistema de transporte público en Santiago no es lo mejor que hay, pero una de las razones por las cuales los buses ya no se pueden mover a las velocidades que uno desearía que se movieran, tiene que ver con que hay congestión generada por los autos, ¿te fijas? Y en Santiago, a diferencia de Londres y en otras ciudades donde el sistema de transporte público es ejemplar, no hay una segregación adecuada del espacio vial, ¿ya?, para permitir que el transporte público de superficie, ya sean buses o tranvías o lo que sea, tengan prioridad, ¿ya? Y eso es algo por lo que se ha luchado mucho tiempo, ¿ya? Porque necesitamos metro, por supuesto, pero el metro por sí solo no resuelve el problema. Necesitamos metro y buses. Tú no puedes llegar con metro a todas partes, ¿ya? Tienes que llegar con metro y buses. Los buses y el metro se complementan. Pero si los buses se mueven lento porque van metidos en un taco horroroso, difícilmente se va a volver atractivo y útil el transporte público. Entonces lo que hay que hacer es desincentivar el uso del auto, mejorar el sistema de transporte, ponerle plata. En verdad hay que ponerle plata y eso hay un beneficio social en ponerle plata a eso, ¿ya? Ahora, y tú una discusión de si conviene en el fondo que sean estos privados, que algunos se han portado bastante mal en la manera en que operan
su servicio, pero no porque en el fondo hay algunos frescos que hacen mal la pega, vamos a dejar sin transporte público a la ciudad. O sea, tiene que haber. Yo, por ejemplo, creo que perfectamente uno podría pensar en una empresa pública de transporte público, ¿ya? Y que vaya a las licitaciones a competir con los otros y que se preocupe en el fondo de hacer una buena oferta para ganar servicios y ser eficiente y dar un buen servicio. Eso es algo que se podría hacer. No es tan difícil tener un buen sistema de transporte público, pero sí es caro y requiere voluntad política, sobre todo, de quitarle espacio al auto en las calles, ya sea mediante segregación física o tarificación, para que el sistema de transporte público de superficie se mueva a la velocidad, que lo haga a una velocidad que lo vuelva atractivo. ¿Te fijas? Sí. Ricardo, quiero cerrar la entrevista de hoy porque ya nos está alcanzando el tiempo, con un tema paralelo a este. Mañana es el Día Mundial de la Bicicleta, a la que tú has dedicado varias investigaciones. ¿Cuál es el valor que le ves tú a la bicicleta hoy en este escenario que tú planteas de tarificación vial a los automóviles por congestión? A ver, la bicicleta, por supuesto, la idea no es que todo el mundo se mueva en bicicleta, ¿ya? Pero la ciudad, todas las ciudades, ¿ya?, se benefician de que la mayor cantidad de gente que posible ande en bicicleta, ¿ya? ¿Por qué? La gente que va a andar en bicicleta en una ciudad, por ejemplo, como Santiago, es la que vive más bien cerca de sus trabajos, ¿ya? Los trabajos en Santiago se concentran principalmente en Alameda, Providencia, Apoquindo. Uno dice, ok, entonces es gente privilegiada, porque efectivamente la gente que vive cerca de Alameda, Providencia, Apoquindo, es gente de ingresos más bien altos, ¿ya? Sin embargo, si esa gente se mueve en bicicleta, si esos viajes, si esas personas que viven a menos de 5 kilómetros de su trabajo, lo hacen en bicicleta, permiten dos cosas. Primero, que el transporte público vaya menos hacinado, ¿ya? Tienes menos personas dentro de los buses. Y al mismo tiempo, si es que ese viaje que se hace en bicicleta es un viaje que no se hace en auto, en vez, ¿ya?, tienes menos congestión. ¿Qué es lo único que falta? Santiago es una ciudad, todo esto, que para lo malo que es en términos de calidad y cobertura de la infraestructura de bicicleta, tiene una cantidad brutal de ciclistas. Tenemos muchos ciclistas, para lo malo que es la ciudad en términos de infraestructura ciclista. Si tú a Santiago le pones una infraestructura mínima, ¿ya?, que no tiene por qué ser ciclovías caras, pueden ser trozos de la calle que uno separa con pintura y unos separadores simples, tú vas a generar un espacio que se percibe más seguro y que invita a la gente a subirse a la bicicleta. La principal razón por la cual la gente no se sube a la bicicleta, después de la distancia, cuando es mucho, es la percepción de inseguridad. Y eso se soluciona con infraestructura, con ciclovías, y tal cual como estamos viendo justamente en Londres, en París, en Milán, en muchas ciudades europeas que están haciendo ciclovías de emergencia para enfrentar el coronavirus, pero al mismo tiempo ellos están haciendo estas ciclovías de emergencia con la filosofía de que están ganando un espacio para la bicicleta, quitándose el auto para la ciudad del futuro. La ciudad del futuro que tiene que enfrentar el cambio climático y que de todas maneras igual va a tener que darle ese espacio a la bicicleta. Y este es un muy buen momento para tomar ese espacio, porque está libre, ¿no es cierto? Entonces es una oportunidad que hay que aprovechar. Ricardo, está interesantísima esta conversación contigo, así que te vamos a invitar de vuelta muy pronto. Desgraciadamente, por hoy día nos quedamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros hoy en Plaza Pauta y te deseo una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias por invitarme.